Muy buenos días. Mi nombre es Julio René Porras Morales y el día de hoy les vengo a hablar del elemento cloro, el cual pertenece a la familia CTA de los halógenos. El continuo de mi presentación básicamente se dividirá en 7 puntos. El número 1 es el cloro dentro de la familia CTA. El número 2 es el cloro poco de manera más general. El número 3 es la historia del cloro. El número 4, las características del cloro un tanto más específicas. Número 5, reacciones químicas del cloro que tiene con ciertos elementos. El número 6, sus compuestos y sus aplicaciones. Y el número 7, las aplicaciones generales y usos. La diferencia entre estos últimos dos puntos es que el 6 abordó ciertos compuestos y sus aplicaciones muy específicas, mientras que en aplicaciones generales hablo del cloro ya más como un elemento en general. Bueno, empecemos. El cloro dentro de la familia CTA. En el grupo 7A, mejor conocido como los halógenos, sus 6 elementos químicos que lo conforman presentan comportamientos químicos semejantes, siendo de lo más conocido el hecho de formar sales. De hecho, ahí proviene su nombre, de los vocablos griegos al, que es sales, y genos, que significa productores. Los halógenos han sido empleados desde la antigüedad por los humanos, incluso antes de poseer un conocimiento químico práctico, pero fueron utilizados por los antiguos fenicios y griegos, pues culturas muy antiguas, para algo muy básico, que era la preservación de la comida a través de la salmuera. Estos son un grupo diverso que puede hallarse a temperaturas y presión ordinario en los 3 estados de la materia, donde encontramos al cloro en un estado gaseoso. Son sumamente reactivos, por lo que nunca se encuentran de forma monoatómica, sino como parte de otros compuestos o de manera diatómica. También son elementos monovalentes, es decir, necesitan un electrón para completar su último nivel de energía. Todos son elementos oxidantes y presentan alta electronegatividad según la escala de Pauling, siendo el flúor el más electronegativo y decreciendo en el resto. Por lo tanto, el cloro sería el segundo elemento más electronegativo. De todos los halógenos, el flúor y el cloro son los más abundantes en la naturaleza, teniendo el cloro un porcentaje de 0.055% de la misma. A lo mejor no suena mucho, pero pues cuando hablamos de toda la naturaleza o todo el mundo en general, la verdad es que es un gran porcentaje. Y los mayores depósitos de cloro que podemos encontrar en esta naturaleza, en este mundo, se encuentran disueltos en las aguas de los océanos en forma de sal marina. También, como mencionamos, los halógenos son muy reactivos, lo cual representa un peligro para el cuerpo humano, ya que al ingresar al mismo, desplazan otros elementos o compuestos, convirtiéndolos en venenosos o tóxicos para pues, el interior o el mismo cuerpo, por así decirlo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. El cloro. El cloro se trata del elemento químico con el número atómico 17. Su símbolo es Cl por cloro. Y en condiciones normales y estado puro forma el dicloro, el cual es un gas tóxico de color amarillo verdoso. Es unas 2,5 veces más pesado que el aire, tiene un olor desagradable y es venenoso. De hecho, yo creo que cualquiera que haya estado en laboratorio y haya estado con algún compuesto de cloro ha percibido ese olor molesto. Es un elemento abundante en la naturaleza y se trata de un elemento químico esencial para muchas formas de vida. El elemento cloro existe en forma de dos isótopos unidos naturalmente con un peso atómico de 35 y 37, respectivamente. La molécula ordinaria de cloro está compuesta por una mezcla del 76% del peso atómico número 35 y 24% del peso atómico de 37. Aunque pues también existen de manera artificial isótopos de cloro con un peso atómico de 3. Pero bueno, esto de los porcentajes los explicaré más adelante. El cloro, del griego cloros o clorum, tiene un significado que es verde claro. Hablaremos un poquito de la historia del cloro, muy poquito. El cloro fue descubierto en su forma atómica en 1774 por el sueco Carl Wilhelm Scheele, aunque este creía que contaba con oxígeno y no comprendía eso de las moléculas diatómicas. Mientras que en 1810 el químico inglés Humphrey Davy, del lado derecho, demuestra que se trata de un elemento físico y le da el nombre de cloro debido a su color. El gas cloro se empleó en la Primera Guerra Mundial, siendo el primer caso de uso de armas químicas. Esto, pues igual y no es un dato tan divertido o alegre, pero pues nos muestra cómo las guerras y todo eso empezaron con la industrialización de tal elemento.
Bueno, hablemos de las características del cloro ya un tanto más específicas. Empecemos por su peso molecular, que es de 35.453 gramos mol. Este punto 453 es lo que mencionaba antes de los porcentajes. Recordemos que el isótopo de 35 ocupaba el 76% y el de 37 ocupaba un 24%. Entonces, al combinar estos, nos da este peso molecular específico. Y como por lo general se encuentra de manera diatómica, algunos libros o algunas personas lo consideran como que su peso molecular es de 70.906 gramos, ya que siempre lo vamos a encontrar con esas dos moléculas unidas. Y muchas veces para cálculos o lo que sea, pues se utiliza realmente de peso. Su punto de ebullición es de menos 34.6 grados centígrados. Su punto de fusión o de congelamiento es de menos 100.98 grados centígrados. Tiene una densidad de 0.03214 gramos por centímetro cúbico, un calor específico de 0.521 kilojoules, una electronegatividad de 3.16 y sus electrones de valencia son 1, 3, 5 y 7. Bueno, retomando un poco con lo que vimos en las primeras unidades, su estructura cristalina es una ortorrómbica centrada en las bases. ¿Qué es esto? Que todos sus lados son diferentes, pero todos sus ángulos son iguales a 90 grados, alfa, beta y gamma. Las dimensiones de las celdas por unidad es el lado A es de 6.29 Armstrongs, el lado B es de 4.50 Armstrongs y el lado C es de 8.21 Armstrongs. Y pues para hacernos una mejor idea, pues lo podemos observar en la imagen cómo está formado. Bueno, pasemos a algo que es reacciones químicas del cloro. Esto lo abordaremos con diferentes elementos y así. Se considera cloro seco, que es algo que veremos más adelante en el texto, al cloro líquido o gas cuando no contiene más de 150 partes por millón de agua. Entonces no nos referimos a un cloro seco en sí, sino que, pues, bueno, se refiere a seco a que no tiene agua. Ahora, irónicamente, con la reacción de cloro con agua, el cloro es levemente soluble en agua. Cuando reacciona con un agua pura o libre de minerales, se forma una solución débil de ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Con metales, la reacción de los metales con cloro seco se incrementa notablemente con la temperatura y bajo ciertas características. El hierro, cobre, acero, plomo, níquel, platino y plata resisten al cloro seco hasta de temperaturas cercanas a 121 grados centígrados. El cloro reacciona mejor con el aluminio, arsénico, oro, mercurio, selenio, telurio y estaño, mientras que con el titanio reacciona violentamente ante el cloro seco. A ciertas temperaturas, el sodio y el potasio pueden incluso quemar el cloro en forma de gas. Ahora, con otros elementos, el cloro bajo condiciones específicas reacciona con la mayoría de los elementos, aunque no reacciona directamente con el oxígeno y nitrógeno, y las mezclas de hidrógeno con cloro reaccionan pues violentamente. Pasemos con compuestos inorgánicos. La preparación de sosa y blanqueadores, que es hipoclorito de sodio y calcio, son reacciones típicas del cloro con compuestos alcoholinos. Dada la gran afinidad por el hidrógeno, los cloruros remueven el hidrógeno de compuestos como el sulfuro de hidrógeno, formando así ácido clorhídrico. El cloro, es decir, iones de hipocloruro, reaccionan con el amoníaco, formando mezclas con el nitrógeno que dan como resultado compuestos explosivos, siendo el más conocido la nitroglicerina. Ahora, con compuestos orgánicos, el cloro reacciona con diversos compuestos orgánicos formando derivados clorados, que es lo que podemos observar en la imagen del lado derecho. La reacción con compuestos orgánicos es en extrema violenta, especialmente con los hidrocarburos, los alcoholes y los éteres. Bueno, ahora pasemos a compuestos y sus aplicaciones. Algunos cloruros metálicos se emplean como catalizadores. El ácido clorhídrico se emplea en la industria alimentaria, por ejemplo, en la producción de la gelatina, disolviendo con ella la parte mineral de los huesos, y en la industria metalurgia como desincrustante en productos de limpieza, abrillantador de pisos, destapador de caños y tuberías. El ácido hipocloroso se emplea en la depuración de aguas y algunas de sus sales se utilizan como agentes blanqueantes. El ácido cloroso es la sal de sodio correspondiente, que es NaClO2, se emplea para producir dióxido de cloro o ClO2, el cual se usa como desinfectante. Ácido clorhídrico. El clorato de sodio también se puede emplear para producir dióxido de cloro,
que muchas veces emplean el blanqueo de papel, así como para obtener clorato. Ahora, ácido perclórico. El ácido perclórico es un ácido oxidante y se emplea en la industria de explosivos, mientras que el perclorato de sodio se emplea como oxidante y en la industria textil y papelera. Bueno, el siguiente es compuestos de cloro como los clorofluorocarbonos. Aquí pues a lo mejor no es como una aplicación del cloro, sino un suceso que se da, que fue un problema muy grande, ya que estos compuestos, los clorofluorocarbonos, que en su mayoría están compuestos, bueno, más bien en su totalidad están compuestos por los elementos carbono, hidrógeno, flúor y cloro, afectaban de gran manera la capa de ozono y de hecho muchos protocolos ambientales intentaban reducir el uso de estos, que básicamente se encontraban en aerosoles y cosas en spray. Algunos compuestos orgánicos de cloro se emplean como pesticidas, por ejemplo el hexaclorobenceno o HCB, el paradiclorodifenil tricloroetano o DDT y el toxafeno. Y muchos compuestos organoclorados presentan problemas ambientales debido a su toxicidad. Por ejemplo, los pesticidas que mencioné anteriormente, los bifenilos policlorados o PCB o las dioxinas, que, bueno, como vamos a observar en la imagen de la derecha, presentan una toxicidad aguda para las personas y un daño para el ambiente. Por eso está muy reducido su uso o está muy controlado. Ahora pasemos a unas aplicaciones más generales. En los otros en los compuestos, ahora vamos a hablar del uso del cloro como elemento en manera más general. En el hogar. En el hogar se utiliza como blanqueante para la ropa o lejía o cloro, literal, cloralex. Como sales para lavavajillas, como parte de la formulación de desinfectantes y otros productos para destruir y desactivar una extensa gama de microbios peligrosos en el hogar, en las piscinas, los hoteles y otros lugares públicos. Creo que es muy obvio. Se usa básicamente en la potabilización de las aguas, y ya que tiene un gran poder para destruir microbios. En la educación y el deporte, a lo mejor esto es un poco más, no sé, más difícil de ver, pero es porque el cloro tiene de verdad un uso muy extenso en el área de los plásticos, o sea, tanto para procesos como para sus compuestos. Entonces, de manera general, está incluida en infinidad de productos plásticos, como enrollos para forrar libros, plásticos en carpetas y otros útiles de oficina. Inclusive los antiguos discos de vinilo que se utilizaban pues, para la música, para, para reproducir música antes, contienen cloro. Los hules de mesa, algunos tipos de impermeables, así como muchos flotadores y material hinchable, por ejemplo para las piscinas o para la playa, también contienen este elemento. Dentro de la alimentación, pues es muy parecido a lo del hogar. Sirve para la desinfección de suelos de cultivo, en el equipamiento para la agricultura, en tuberías de sistemas de presión, que esto lo entraremos más adelante, y de riego para los suelos. Además, pues en la construcción de invernaderos y como la protección para los envases de alimentos sencillos, o sea, los que cuando vamos al supermercado están ahí. Ahora, los que considero los puntos más importantes del cloro, o sea, todo es importante, pero o sea, donde a lo mejor más interesante para nosotros es en la industria y pues sus aplicaciones médicas. En la industria, la fabricación de PVC es la aplicación más importante del cloro. Aproximadamente el 35% del cloro fabricado se destina a este fin. O sea, de todo el cloro que se fabrica, el 35% solo es para plásticos o PVC. Es parte integral del material electrónico en la industria aeroespacial, en la de telecomunicaciones y en la informática que domina el mundo moderno. Esto es específicamente porque el cloro participa de manera esencial en la obtención del silicio necesario para la fabricación de todo tipo de semiconductores. Aunque claro, también es gran parte de los elementos que tienen estos semiconductores o conductores, pues tienen que llevar plástico. También la cinta aislante también contiene cloro, pues la que utilizamos hasta en la casa. Y en muchos productos de limpieza que se utilizan tanto para la misma industria. Creo que es repetir un poco lo que ya vimos antes. Ahora, las aplicaciones médicas, que es lo más cercano a nuestra carrera. Las aplicaciones médicas está como agente de limpieza y desinfección de heridas, lo cual lo podemos ver siempre en los hospitales, pero también como un intermedio para fabricar todo tipo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades. Tanto así que el cloro es un elemento esencial en la fabricación del más del 90% de estos tratamientos, los cuales son como
el SIDA, las alergias, el cáncer, la diabetes, las úlceras o las enfermedades del corazón. Aunque claro, también es un componente del instrumental médico de plástico, como son los goteos intravenosos, bolsas para plasma, aparatos ortopédicos, puntos de sutura, membranas y hasta articulaciones artificiales o inhaladores respiratorios, que desgraciadamente es algo que se está usando mucho en estos días. Como a lo mejor ¿cómo decirlo? Como para que lo visualicen a lo mejor en algo más físico, la clorfenamina es un antihistamínico indicado en rinitis alérgica estacional y perenne, o sea, es para las alergias, sobre todo para la nariz. Tiene una fórmula de 16 carbonos, 19 hidrógenos, 2 nitrógenos y un cloro. Eh, por, por lo que podemos a lo mejor, no tanto así como los tratamientos, sino como una medicina que nos ayuda para eso. Ahora, otro ejemplo que podemos ver es el cloruro de metileno o diclorometano. Este es un líquido incoloro con fórmula química de CH2Cl2. Posee un leve aroma dulce y no se presenta en forma natural en el medio ambiente. Este en sí no se hace como, o sea, este no se utiliza como un medicamento, no es un medicamento, pero el cloruro de metileno se utiliza para extraer productos químicos para medicamentos a partir de las plantas o alimentos que pueden ser esteroides, antibióticos o vitaminas. Entonces, igualmente, o sea, es parte del proceso. Por eso se refiere que el 90% de los medicamentos requieren a fuerzas la utilización de cloro para poder ser llevados a cabo. Ahora, esto que están viendo en pantalla, a lo mejor puede ser un poco, no confuso, pero pues es mucho información y muy pequeña y todo. Lo quise incluir para que más o menos visualicen. Esto se llama derivados del cloro, que el cual utiliza como una paleta de colores para que cada color represente un derivado del cloro directo. Y de este derivado empiezan a salir muchas ramas. Eh, a lo mejor no podemos abordar todas, ni, o sea, utilizaremos mucho tiempo, pero lo quiero usar como una conclusión. De hecho, voy a darle a la siguiente página para que vean la otra parte. Hasta que realicé esta presentación, no había descubierto de verdad la infinidad de usos que tiene el cloro, ni lo había visualizado. Muchas veces es muy común que digamos, pues el cloralex, o ay, para las albercas, el cloro, que sea, pero de verdad en los plásticos, las medicinas. O sea, mientras más investigaba esto, más me di cuenta que todo lo que tenemos alrededor, en algún punto, o la mayoría, tuvo que estar implicado el cloro para que para que lo podamos tener en las manos. Entonces, creo que es una mejor forma de visualizar los elementos, y no tanto nada más como lo que vemos típicamente en las tablas periódicas o en clases, sino que cuando conocemos sus aplicaciones, cómo reaccionan, cómo se presentan, es una manera más visual y más educativa. Por último, las bibliografías. Las primeras dos, que son halógenos y elementos químicos, básicamente las utilicé para una introducción a los grupos químicos y todo eso. La siguiente que calameo es una tabla periódica donde incluyen todos los elementos y vienen ¿cómo se dice? Sus especificaciones. El de abajo es nada más una del cloruro de metileno, lo último que dije. Asociación Clorosur estas últimas, bueno, Clorosur y el cloro, las aplicaciones del cloro son revistas que no encontré sus autores o así, pero tenían varias empresas relacionadas. Entonces, pues ahí está como, o sea, no conseguí de libros, pero realmente son revistas profesionales. Y por último, quise incluir uno con la que me baso mucho, que es la tabla periódica encontramos en la Play Store, donde ahí podía comparar más o menos sobre todo las propiedades del elemento. Por último, ya para comprobar el video, ya para que puedan terminar de escucharme, eh, quise incluir 3 preguntas, ya que estoy solo en el equipo. El- y son preguntas que no están escritas como tal. La primera es, ¿cuál es el significado de la palabra cloro? O sea, en el griego. La segunda es el significado del cloro seco, que lo mencioné más o menos como la mitad de la presentación. Y por último, me gustaría que en su casa buscaran de 3 o 5 objetos en los cuales
se incluyera el cloro. O sea, ya sabes los que mencioné, o que ustedes viendo o pensando en lo que dije, investigaran un poquito y dirán, ah, pues este es un plástico, ah, este es un desinfectante o algo, tiene cloro. Traten de no usar cloralex para todo, pero obviamente pueden utilizar cualquiera. Solo el chiste es que estén de 3 a 5 elementos digo, 3 a 5 objetos que contengan cloro en su casa. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme y espero que todos estén bien.